repente y no tenía fuerzas para levantarse. Pues eso me pasó a mí esta noche. Pero no solo a mí, también a mi esposa le pasó. Y entre que ella tosía y que yo le respondía, la verdad no hubo chance de descansar. Entonces, pero Dios es bueno, amén. Dios es muy bueno. Y como dijo un brother ahí que le preguntó a su esposa, ¿verdad? Le dijo: mi amor, dame 3 razones por las que el día de hoy tenga que ir al templo. Y le dijo: bueno, pues porque eres un servidor de la congregación. En segundo lugar, porque eres el pastor. Y en tercer lugar, porque te toca predicar. Así que bueno, aquí estamos esta mañana, amados hermanos. Amén. Muy bien. Yo te quiero hablar el día de hoy de Isaías capítulo 6. Vamos a ese pasaje, por favor. Isaías capítulo 6. Y antes de leer ese pasaje, el versículo 8 específicamente, que es el versículo de memoria para esta semana, te comparto que cuando Elías, el gran profeta de Israel, ya estaba por dejar su lugar, por dejar su puesto, allá en Primero de Reyes 19 al 21, él fue tras un hombre que se llamaba Eliseo. ¿Te acuerdas de eso? El pasaje dice que cuando Elías el profeta fue tras Eliseo, Eliseo estaba trabajando, tenía su yunta de bueyes y estaba en el campo y estaba arando. Eliseo llegó y le puso su manto sobre él, y eso significaba que él era el que iba a seguir su ministerio. El pasaje dice que Eliseo, dejando al instante la yunta de bueyes, siguió a Eliseo y entonces hizo su ministerio delante de Dios. Respondió. En Mateo capítulo 9, cuando se habla de Jesús, que fue a buscar a Mateo, que estaba trabajando, cobrando los impuestos, dice el pasaje que Jesús llegó y le dijo una palabra, a menos eso aparece nada más en la Biblia. ¿Qué le dijo? Sígueme. Él estaba cobrando, estaba ahí con el dinero y todo, y la Biblia dice que él, dejándolo todo, lo siguió. Así. ¿Cómo fue? Así. Estuvo dispuesto a obedecer a Dios. Completamente dispuesto. Cuando Jesús se encontró con Pedro y con su hermano Andrés y les invitó en Mateo capítulo 4, el versículo 20, fíjate lo que dice, Mateo 4, 20, 19 y 20, le dijo 19, vengan en pos de mí y os haré pescadores de hombres. El versículo 20 dice, ellos entonces, ¿qué dice? El 20, dejando al instante las redes, le siguieron. Hoy te quiero hablar de la disposición del siervo, de la disposición del mensajero de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros estar tan listos, tan dispuestos, sabes, para obedecer a Dios? Ayer hablamos y bueno, escuchamos que predicó Ángel Flores, el pastor, y hablaba de la obediencia. ¿Has escuchado eso? Y decía 3 cosas con respecto a la obediencia. ¿Cómo debe ser la obediencia? Debe ser totalmente, inmediatamente y alegremente. El cristiano debe obedecer a Dios y debe estar dispuesto a obedecer a Dios. ¿Has escuchado esa frase que dice, dime rana y yo brinco? ¿Has escuchado esa frase? Dime rana y yo brinco. ¿Qué significa eso? Habla de una actitud completamente dispuesta a hacer lo que el otro dice. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, es muy sencillo para nosotros en esta mañana. Si Dios dice algo en su palabra, yo estoy dispuesto a hacerlo. Escucha bien, no es lo que dice el pastor, no es lo que dice el hermano, no es lo que dice, es lo que dice Dios en su palabra. Amén. Si lo dice Dios en su palabra, yo estoy dispuesto a hacerlo. No es palabra de hombre, es palabra de Dios, amado hermano. Así que es muy importante que el día de hoy nuestro corazón se ponga dispuesto para servir a Dios. Hay gente que quiere estar dispuesta, pero no está disponible. Quiere servir, tiene la disposición, pero no puede porque no está disponible. Tiene otras cosas para hacer. Otras cosas llenan su agenda y no puede entonces estar en los negocios de Dios. Ahora, mi pregunta es esta. ¿Qué es lo que lleva a un creyente a tener esta disposición hacia Dios? Isaías capítulo 6, versículo 8, por favor. Isaías capítulo 6, versículo 8. Es el verso de memoria para esta semana. Fíjate lo que dice. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí,
envíame a mí. Isaías dijo, escuchó la voz, escuchó lo que Dios quería y él dijo, heme aquí, envíame a mí. ¿Cómo podemos lograr nosotros? ¿Qué llevó a este hombre, a este profeta, a tener tal disposición delante de Dios? Yo te pregunto, ¿cómo está tu obediencia para Dios? ¿Qué tanto le obedeces a Dios y qué tan dispuesto estás para servirle? Si Dios dice algo, si es claro en su palabra, amén. ¿Qué tan dispuesto estás tú para obedecerle? Pues esta mañana, ¿sabes? Vamos a ver dos cosas que llevan a un siervo de Dios, a un cristiano, a un creyente, a estar dispuesto a obedecer a Dios. Amén. La primera de ellas, la primera cosa que aprendemos esta mañana acerca de cómo podemos nosotros estar dispuestos para Dios, es que necesitamos tener una visión majestuosa de nuestro Dios. Isaías capítulo 6, por favor, es el versículo 1 al 3. Fíjate lo que dice, ¿estás ahí? ¿Dices amén? Dice la Escritura, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Isaías tuvo una visión, y como tú recordarás, fue el año que murió el rey Usías, que fue el último más grande de los reyes de Israel, pues. La ciudad de Jerusalén estaba conmovida porque había muerto el rey, pero Isaías vio el trono alto y sublime de que Dios tenía control. ¿Te acuerdas? Dios controla todo. Vemos en las noticias cosas muy tristes. ¿Te has dado cuenta, hermano? Vemos robos, vemos asaltos, vemos gente, por ejemplo, que debe de cuidar a los demás, que son los que se alían con los delincuentes. Vemos policías, vemos, de repente nos enteramos de gente, ¿verdad?, que le descubren ahí cómo robaba el dinero, cómo se aprovechaba de las personas. Y todo esto llega a un punto cuando vemos los asaltos, el índice de criminalidad y cada cosa horrible que escuchamos, de repente podemos nosotros llegar a tener temor. Pero la palabra dice que Dios está en control de todo, amén. Pero para que una persona, un siervo, esté dispuesto a obedecer a Dios, necesita ver, ¿sabes?, la majestuosidad de nuestro Dios. ¿Sabes que no hay nadie como Dios? De todos los atributos que Dios tiene, el que más sobresale es su santidad, déjame decirte. Digamos algunos atributos de Dios. Dios es omnisciente. ¿Qué significa eso? Todo lo sabe. Es impresionante eso. Dios todo lo sabe. Es el único que sabe lo que nosotros sentimos y lo que nosotros pensamos. Quiero que sepas que el diablo no sabe eso. El diablo no sabe lo que tú piensas ni lo que tú sientes. Dios sí lo sabe. Fíjate qué interesante. El diablo solo se entera si tú lo hablas, si tú lo dices. Si no, ni cuenta se da. Interesante. Dios es omnipotente. ¿Qué significa eso? Que tiene todo poder. Todo lo que Él quiere hacer, lo puede hacer. Absolutamente todo. Y a veces nosotros estamos tristes porque pensamos que no podemos salir adelante con ciertas cosas. Él es omnipresente. ¿Qué significa eso? Está en todas partes porque Él es espíritu, dice la Escritura. Él es Dios. Él es inmutable. Significa que Él no cambia, no tiene variación. Él es Dios por siempre. Él es un Dios eterno. Pero como alguien dijo por ahí, Dios no es eterno. Dios no es eterno porque algo que es eterno tuvo un principio y Dios no tuvo un principio según la Escritura. Dios es, Dios existe. Así de sencillo. Nosotros seremos eternos según la Escritura, porque cuando muramos, el que reciba a Jesús se va al cielo para siempre con Dios y el que rechaza a Jesucristo se va al infierno para siempre con Dios. ¿Sí me entiendes? Por la eternidad. Pero Dios ya existía mucho antes que el mundo estuviera y que nosotros estuviéramos. Así que Él es el que existe, el que es. Dios es justo. Es misericordioso, es fiel, es soberano, es bueno, es el Rey de Reyes, es amor, es verdad, es luz, es el Señor de señores. Pero resalta la santidad de Dios. Fíjate que en dos pasajes de la Escritura, en Isaías y en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, fíjate, vamos a buscar ahí,
Apocalipsis capítulo 4, el versículo 8, se repite este pasaje. La expresión de la santidad de Dios. ¿Dices amén? Doy lectura. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. De todos los atributos de Dios en su palabra, el que resalta es su santidad. De ninguno de los otros se dice que Él es justo, justo, justo. ¿Estamos? Misericordioso, misericordioso, no dice eso. Pero la Biblia dice que Él es santo, santo, santo. ¿Sabes qué significa esto, amado hermano? Que Dios está completamente ausente de toda malicia, de toda maldad, de todo pecado. Él es un Dios limpio, puro. Recuerdo que hay un animal que se llama la marta y otro que se llama arminio, que pertenecen a la familia de los zorros, ¿ok? Y estos animalitos, ¿sabes cómo los cazan? Son animalitos demasiado limpios. Y cuando los quieren cazar, los cazadores, ¿verdad? Dicen las anécdotas, que en su cueva donde ellos se meten, la embarran de lodo. La embarran de lodo, de manera que cuando empiezan a perseguir al animalito y llegan a su lugar, el animalito llega y ve lodo. Y sabes que por no ensuciarse, prefiere que lo atrapen. Es un animal limpio. Bueno, los gatos son limpios, ¿no es cierto? De alguna manera se andan ahí también limpiando cada rato, ¿ok? Pero estos animales son tan limpios y no se quieren contaminar que a una costa de su vida ellos prefieren ser atrapados porque son limpios. Dios es santo. ¿Sabes que el ser más santo en sus intenciones es Dios? Jamás Dios hará algo que dañe o lastime nuestra vida. Jamás lo hará. Y es increíble cómo hay personas e incluso cristianos que llegan a enojarse contra Dios. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Eso ocurre porque no conocemos quién es Dios. Porque no sabemos quién es Dios. Él es justo. Él es misericordioso, es soberano. Todo lo que hace tiene propósitos. Amén. Moisés vio al Señor, recuerdas en Éxodo capítulo 3, cuando vio la zarza que ardía y le dijo: quita tu calzado porque el lugar en el que estás es un lugar santo. Saulo de Tarso vio también la majestuosidad de Dios en Hechos 9, cuando iba a Damasco a matar cristianos y se le apareció Jesucristo, ¿recuerdas? Juan capítulo 12, 41, vamos a buscar por favor. Juan capítulo 12, versículo 41. ¿Estás ahí? Dices amén. Está hablando el apóstol Juan en este pasaje y dice: Isaías dijo, ¿qué pasaje? ¿Qué dije? El 41, ¿verdad? Dice: Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. El pasaje que vamos a leer ahorita en el versículo 40, fíjate lo que dice, el versículo 40. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Juan está hablando acerca de Jesucristo y hace referencia a Isaías, al pasaje de que estamos leyendo. Isaías dijo esto cuando vio su gloria. ¿Qué gloria vio Isaías? La de Jesucristo. Jesucristo es Dios, amén. Él es el Señor, es el Rey de Reyes. Qué gran honor, ¿sabes? Y qué gran temor debemos tener porque Dios permite que podamos conocerle. En la Escritura hay muchos pasajes donde se enseña que Dios quiere darse a conocer. Amén. Dios está con nosotros y quiere acercarse a nosotros. Nada más leo un versículo, Juan 1:18, por favor. Juan 1:18. Tú dices, ¿Dios quiere darse a conocer? Sí, por supuesto que sí. ¿Puedo conocerlo? Claro que puedo conocerlo. ¿Cómo lo conozco? Fíjate lo que dice Juan 1:18. ¿Estás ahí? Ok, doy lectura, dice la palabra de Dios. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Tú y yo podemos conocer a Dios. Hay muchos más pasajes, pero me voy rápido para no terminar tarde, ¿ok? Dios quiere que tú lo conozcas. Dios quiere darse a conocer. Quiere que tengamos una visión de quién es Él, de cómo es Él. ¿Sabes? Cuando yo conozco quién es Dios, entonces mis temores, mis dudas, mi confusión, mis problemas, todo se acaba. Porque delante de Dios
no nos falta nada, déjame decirte. Hay paz, hay gozo, hay seguridad. Sabemos qué está ocurriendo en nuestra vida. Ese es el asunto, que el cristiano olvida lo que Dios está haciendo en su vida. Así que, para que tú estés dispuesto a obedecer a Dios, necesitas tener una visión de la majestuosidad de Dios. Cantábamos ahorita al que está sentado en el trono, ¿no es cierto? ¿Cómo dice? Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y reina, sea la gloria. No sigo cantando porque no puedo. Okay. Cuando estamos ante la presencia de Dios y vemos su majestad, ¿sabes? Nuestra vida cambia y nuestra disposición debe de cambiar. Yo creo sinceramente que un cristiano que entiende todo lo que Dios ha hecho por él debe estar derramado ante su presencia. Y todo lo que Dios diga, este cristiano debe de hacerlo así. Amén. Gloria a Dios. Ahora, qué importante es esto. Si Dios dice algo, yo obedezco. Así de sencillo. Si Dios en su palabra me muestra su verdad y lo que Él quiere para mí, yo obedezco. Tan sencillo como eso. En segundo lugar, otro aspecto importante para que yo esté dispuesto a obedecer a Dios, no solo es conocer su majestuosidad, su santidad, lo bueno que es Dios, sino que también necesito una visión de mi propio pecado y de mi perdón. Ocupo una visión de mi propio pecado y del perdón que yo he recibido. Isaías capítulo 6, del 5 al 7. Fíjate lo que dice. ¿Estás ahí? Doy lectura del 5 en adelante. Dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. A veces una persona puede pensar que es muy buena persona, ¿sabes? Pero el problema es que el criterio que está utilizando para discernir cómo es él son los demás. Yo soy mejor que el vecino, porque él es bien visto, ¿sí me entiendes? Yo no pisteo, no le pego a mi esposa, no robo en mi trabajo. Y nos comparamos con las demás personas y pensamos que somos muy buenos, porque somos mejores a los ojos de ellos. Pero ¿cuál es el criterio de comparación para mi vida? Es Dios. Cuando yo entonces checo mi vida y me hago esa radiografía espiritual delante de Dios, ¿sabes? Delante de Dios no hay nadie que sea bueno. Nadie puede permanecer delante de la santidad y el poder de Dios. ¿Amén? Absolutamente nadie. El asunto es que, como dice el dicho, de noche todos los gatos son pardos. Y sabes, mientras más oscuro esté algo, menos percibimos lo sucio que está. ¿No es cierto? Pensaba un poquito acerca de esto. Cuando yo era joven, hace unos años atrás, hace poquitos años, y seguramente, bueno, voy a usar esta ilustración. Uno iba a una fiesta en la noche, ¿ok? No era cristiano, recuerda bien, ¿ok? 22 años tenía aproximadamente. Iba a una fiesta, unos cuates y yo empezamos una disco, ¿ok? Una disco y punchis y ese tipo de cosas y todo eso. Y nosotros lo iniciamos y ahí en la colonia y bueno, se puso bien chido, ¿ok? En ese tiempo pues y como mundano que yo era, obviamente. Y era interesante checar que en la noche, con las luces y con todo lo que había, no veías ni percibías bien a las personas. ¿Estamos de acuerdo? Y de repente veías una muchacha y bueno, pues te latía la chava, ¿sí me entiendes? Pero estaba las luces, oscuro y todo, pero ya al día siguiente, ¿sí me entiendes? Cuando ya no había oscuridad, cuando ya no estaba esa cosa que brillaba y todo eso, tú decías, ay mamá Carlota, ¿sí me entiendes? Como que no vi bien. Mira, un cristiano, si no conoce a Dios y su santidad, va a pensar que es una buena persona. A veces hay cristianos que pueden estar pecando ahora y no sienten que están pecando. ¿Sabes por qué? Porque no se acercan a Dios, porque no conocen la santidad de Dios. Y te pongo un ejemplo muy sencillo. En la Segunda Guerra Mundial estaba un cuate piloteando su avioneta y de repente vio que una rata estaba detrás de él y estaba comiendo su paracaídas. Este piloto lo que hizo entonces, ¿sabes qué fue? Fue irse para arriba porque
ellos saben bien que no resisten esos animalitos tanta presión, ¿estamos de acuerdo? Y él se fue para arriba y en un punto dado la rata se cayó, la rata se murió pues, no resistió la presión. ¿Sabes qué pasa con nosotros? Que el pecado que nosotros cometemos, que parece que no está mal, es que estamos volando muy bajo, porque no conocemos cómo es Dios. Cuando conocemos a Dios, ¿sabes? Aún 5 pesos que te dieron de más, te cala. Y vas a devolverlo porque no son tuyos esos 5 pesos, porque tú conoces a Dios. Pero alguien diría, 5 pesos, pues no se roban tanto, ¿qué es 5 pesos? ¿Qué es una mentira? ¿Qué son majaderías? ¿Cuál es el problema? Habrá personas que están fornicando ahora y piensan que está bien. Y hablo para aquellos que no se han casado delante de Dios, déjame decirte. Porque según la Escritura, cuando alguien no está casado legalmente delante de Dios, o está fornicando, si no es casado, o está adulterando. Déjame decirte si está casado. ¿Quién dice esto? ¿Dónde viene esta enseñanza? En la Escritura. Y si Dios lo dice, yo debo obedecer. No hay excusa, no hay justificación. Yo debo obedecer porque Dios lo dice. Interesante, ¿no? Así que a veces estamos cometiendo pecado o haciendo cosas que dañan a otros, pero pensamos que está bien, porque para nosotros no hay problema. Pero mi criterio no es lo que yo digo, lo que yo pienso, es lo que dice Dios en su palabra. Esa es la situación. La Escritura enseña que somos pecadores, por supuesto que sí. Pero Juan 1:29 habla del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Jesucristo. Podemos con la sangre de Jesús y con la fe que ese pecado sea quitado. Mateo 9:2 habla, Jesucristo dice, tus pecados te son perdonados, le dice a un paralítico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Recuerdas ese pasaje? Tus pecados te son perdonados. Colosenses 2:13, vamos a buscar este pasaje por favor. No quiero leer todo para irnos un poquito más rápido. Dile que está a un lado tuyo, no te duermas, díselo. No te duermas. Colosenses 2:13 por favor, ¿estás ahí? Doy lectura, dice la palabra. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos algunos pecados. Perdón, leí mal, ¿verdad? ¿Cómo dice la frase? Perdonándonos todos los pecados. ¿Tú sabes qué son todos los pecados? Thank you, brother. El pecado daña la comunión del cristiano para con Dios. Amén. El pecado, la práctica del pecado nos hace sentir indignos delante de Dios. Y hay muchas cosas que no hacemos porque estamos pecando y estamos practicando el pecado. Ahora, fíjate qué importante es esto. El pecado en la relación con el creyente, con nosotros, tiene 3 tiempos. ¿Qué significa esto? Cuando una persona recibe a Jesucristo en su corazón, lo invita a entrar a su vida, se arrepiente de sus pecados, en ese momento, de manera maravillosa y milagrosa, según la Escritura, es perdonado de la pena de sus pecados. ¿Cuál es la pena de los pecados? La condenación. Ya no vamos a la muerte, dice la Escritura ahí en Juan. ¿Ok? La pena del pecado es quitada en ese momento en que yo recibo a Jesucristo. En segundo lugar, con respecto al pecado, en mi vida práctica como cristiano, soy un pecador. Seguimos siendo pecadores, ¿estamos de acuerdo? Pero cuando yo voy a Jesucristo y dejo que Él llene mi vida, entonces Él me da victoria en el presente sobre el poder del pecado. Fíjate bien, recibo a Jesucristo y soy salvo de la pena del pecado. Voy mi vida práctica normal, soy un pecador, el pecado es poderoso, está en mis miembros, dice la Escritura, me impulsa a hacer lo malo, pero si yo busco a Dios y dejo que Él llene mi vida, entonces Dios me da poder sobre el pecado de mi vida. ¿Amén? Te pongo un ejemplo sencillo. Suponte que tú eres una persona que dice majaderías. Estamos suponiendo. Eso me echa. Permítame. Ok. Y voy a meterme en un terreno medio complicado también. Suponte que el chico o la chica se masturban. Quiero que sepas que ese tipo de cosas ocurre más frecuentemente
de lo que tú puedes pensar. Son cosas normales que ocurren. No digo que están bien, digo que pasan, ¿sí me entiendes? Pero te voy a hablar de esto. Cualquier tipo de pecado, lo que Dios condena en su palabra es la práctica del pecado. Y según la Biblia, Dios puede darme poder a mí para vencer todo tipo de pecado. Y el pecado se vence, ¿sabes cómo? Confesándolo delante de Dios. Dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Suponte que tú eres de aquellos cleptómanos, ¿ok? Eres ratón de dos patas, ¿sí me entiendes? Y tú agarras algo. Y es un mal hábito y es un pecado según la Escritura. ¿Qué debes hacer? ¿Eres majadero? ¿Te masturbas? ¿Ves cosas, pornografía? Yo no sé. ¿Cómo puedes tú vencer ese mal hábito, ese pecado en tu vida? Escucha bien. En Romanos capítulo 8 se habla acerca de la ley del Espíritu Santo, la ley del Espíritu de vida, que vence la ley del pecado en nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? Tú puedes vencer cualquier tipo de pecado si Dios llena tu vida. Así de sencillo. Pero ¿qué debes hacer? Vamos a suponer que el hermano dice majaderías y se da cuenta que pecó diciendo una majadería. ¿Qué debe de hacer? Debe ir a Dios y confesar su pecado delante de Dios. Dios, perdóname, porque ahora en la mañana dije, ¿sí me entiendes? Y así, perdóname Dios. Muy bien. Y él recibe el perdón de Dios por la fe en Jesús. Amén. Porque la sangre de Jesucristo es suficiente hoy en día para limpiar y para perdonar. Amén. Muy bien. Y el hermano se va y sigue sus cosas normales. Y vuelve a decir una majadería y vuelve a ofender y vuelve a pecar. ¿Qué debe de hacer? Va de nuevo a la presencia de Dios, del Dios santo, santo, santo. Y dice, Dios, perdóname Dios, porque dije esta majadería, porque hice esto, perdóname Dios. Y por fe él recibe el perdón por la sangre de Jesús. Amén. ¿Sabes cómo dejamos de pecar y vencemos cualquier hábito? Haciendo eso todos los días, en cada momento. Es como tu hijo que hace algo, rompe algo o ofende algo y tú lo traes y él tiene que dar la cara. ¿Sí me entiendes? Y lo pones de frente. Sí, perdóname porque yo agarré. Vuelve a hacerlo y ¿qué haces? Entonces lo agarras otra vez, venga ese mi hijo, usted dé la cara y da la cara. Sí, papá, perdóname. Ok. Vuelve a hacerlo, trae, ¿sí me entiendes? ¿Sabes qué va a hacer el hijo? No lo voy a hacer. Porque la cara se me cae de vergüenza cada vez que tengo que presentarme delante de las cosas a que yo dañé y que yo lastimé. Eso pasa con Dios y nosotros. Llega un momento en que el cristiano dice, Señor, eres santo. Eres santo, Dios. Ya sé que me vas a perdonar, pero no quiero ofender tu nombre. En el nombre de Jesús, dame tu poder para vencer, Dios. Y Él te da el poder para vencer. He oído testimonios de personas que aún tienen problemas de drogadicción, ¿sabes? Ellos se postran delante de Dios y ruegan y le lloran y le piden y claman a Dios y Dios les quita, ¿sabes? Ese poder de la adicción que tenían, ¿sabes? Pero ¿sabes cuándo tienen que hacerlo? A cada rato, todo el tiempo, todos los días. ¿Quieres acabar con un vicio, un pecado? Yo tengo una máxima en mi vida personal. No hay vicio, no hay pecado, no hay problema, no hay trauma que Dios no pueda resolver. Y el pecado es lo que interrumpe mi comunión con Dios y me hace sentir indigno. Me impide servir a Dios. Pero el cristiano tiene la herramienta para poder acercarse a Dios. Amén. Así que cuando recibo a Jesucristo, Dios me quita la pena del pecado. Ya no voy a condenación. Cuando yo dejo que Dios llene mi vida por su Espíritu Santo, me da poder para vencer el pecado. Amén. En el boletín aparece que la misión de nuestra iglesia es vivir una vida victoriosa. Victoriosa. ¿Sabe qué significa eso? Que podemos vencer. No importa el problema, no importa la necesidad, no importa. Podemos vencer en el nombre de Jesús. Amén. Ayer hablaba Ángel Flores y hablaba acerca de ese cántico gradual. ¿Qué salmo era? 127, 128. Y él estaba hablando acerca de eso, de cómo el creyente cada vez que va a Dios puede recibir y percibir lo que Dios quiere para su vida. Todos los días. Así que nosotros cuando vamos a Dios podemos aprender eso, tener la victoria para vencer cualquier vicio, cualquier pecado. Hoy tu vida puede ser diferente.
Hoy tus pensamientos puedes controlarlos delante de Dios. Pero por último, el otro tiempo del pecado en la vida del creyente es esta. Va a haber un día. Va a haber un día cuando el pecado en el cuerpo del cristiano ya no estará presente. Un día seremos libres de la presencia del pecado. Un día estaremos con Dios y no habrá pecado ahí, déjame decirte. Todo eso que ha dañado nuestra vida, que nos ha dañado a nosotros, porque es el pecado el que lo hace, un día será quitado por la palabra de Dios. Amén, hermanos. Así que hay dos cosas que hacen que un siervo esté dispuesto a obedecer a Dios, porque Dios lo dice. Número uno, conoce que Dios es un Dios majestuoso y santo. Y se maravilla. Isaías vio a Dios en su trono alto y sublime y se maravillaba ante Dios. Algo maravilloso, majestuoso. No hay palabras para decir cómo es Dios. Él solamente describía algo, pero es mucho más Dios. Amén. Y en segundo lugar, también sabes, debo tener una visión de mi propio pecado y de mi perdón. No solamente, sabes, soy un pecador, también he sido perdonado. Y si alguien aquí esta mañana, el día de hoy, tarde ya, vive con la culpa todavía de pecados cometidos hace mucho tiempo atrás o durante estos días, el día de hoy tiene la oportunidad de, por su fe, recibir la limpieza y el perdón de sus pecados ahora. No hablo de la salvación, amén, hermanos, hablo de ese pecado que ensucia nuestra vida y nuestra comunión con Dios, porque no hemos ido a Él. Ahora, la visión del mensajero, la disposición del mensajero es esta: obedecer a Dios, aunque Dios ni siquiera dé la orden. Fíjate lo que dice Isaías capítulo 6, el versículo 8. Se me hace interesante porque el pasaje dice, Dios dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Dios ni siquiera le dijo a Isaías que lo quería enviar a él. Dios solamente manifestó su deseo. ¿Estamos de acuerdo? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Es posible que la Trinidad está hablando ahí entre ellos. Isaías escucha y aún antes de que le digan, tú puedes ir, oye, ¿te gustaría hacerlo? Isaías dice, aquí estoy, envíame a mí. ¿Sabes que un cristiano debe obedecer a Dios, no tanto por un mandato, sino porque anhela agradarle? Fíjate la diferencia. Obedecemos a Dios no porque es un mandato, que Él da mandatos, claro que sí, sino porque anhelamos obedecerle. Anhelamos agradarle. Él anhela algo y nosotros lo hacemos. Amén. Hay un pasaje que aparece en 1 de Crónicas 11, de 15 al 19, que quiero que vayamos. 1 de Crónicas 11, 15 al 19. ¿Estás ahí? Dices amén. Ya con esto voy a terminar. Dije Crónicas 11, del 15 al 19. Fíjate, qué interesante. Doy lectura. Y 3 de los 30 principales descendieron a la peña a David, a la cueva de Adulam, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo, ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Y aquellos 3 rompieron por el campamento de los filisteos, sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová y dijo, guárdeme mi Dios de hacer esto. Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído, y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos 3 valientes. Había la guarnición de los filisteos, ok, ahí en el pozo, como dice, del pozo de Belén estaba llena de filisteos, y David estaba en otro lugar, y él anheló y deseó. ¿Cuánto desearía? ¿Cómo dice el pasaje? Dice, ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Él solo tuvo un anhelo, solo tuvo un deseo. Ni siquiera le dijo a estos hombres, quiero que vayan, ¿estamos? ¿Qué hicieron ellos? Ellos escucharon. Fueron
irrumpieron el campamento, pelearon, tomaron el agua del pozo y se la llevaron a David. Y David no la bebió porque él no lo dijo. Él no pidió que fueran, ¿estamos de acuerdo? A costa de su vida. Lo que te quiero decir es que el cristiano debe obedecer a Dios porque conoce los deseos de Dios, no porque Dios lo ordena hacerlo. Tú tienes hijos, eres padre de familia. ¿Quieres que tus hijos te obedezcan solamente porque les dices? ¿O porque anhelan obedecerte, agradarte, hacerlo de corazón? ¿No es cierto? Ahora déjame decirte algo hermoso también. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Cuando el Padre pensó salvar a la humanidad, salvar tu vida y la mía, Gálatas capítulo 1, versículo 4. Quiero que sepas que Jesucristo no fue obligado a venir a esta tierra a morir por ti y por mí. Dice el versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Qué hizo Jesucristo? El Padre anheló y deseó salvar a la humanidad. Y Jesús dijo, yo voy. Ni siquiera el Padre le dijo, quiero que tú vayas y quiero que mira y fíjate que si no lo haces, no, yo quiero ir, yo quiero agradarte. Ahora, en el pasaje que leímos de Isaías, Dios dijo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Quién le hablará a este mundo que necesita de Dios? Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. El próximo domingo tenemos un día del amigo aquí en este lugar. Es un día muy importante. Es un día de guerra espiritual, déjame decirte. Necesitamos orar. Así que te invito a que vengas el miércoles a las 8 para orar. Por la gente que no conoce de Jesús. Por la gente que tú amas que no es cristiana. Así que te invito a que ores, a que ayunes esta semana. Una comida al día, ¿sabes? Ayuna y en vez de comer, ora por esa persona que tú quieres que conozca de Jesucristo. Amén. A los encargados de ministerio y encargados de célula, por favor, hagan una red ahí de WhatsApp o en su Face, lo que sea, para estar animando a ayunar y a orar todos los días. Convoco a la iglesia a levantarse a las 6 de la mañana para orar. ¿A qué horas? 6 de la mañana, para orar por la gente que no conoce de Jesucristo. Esta semana no es de descanso. La semana pasada fue familiar, esta no lo es. Esta es de trabajo. Y vamos a ayunar, y vamos a orar, y vamos a invitar, y vamos a luchar en oración por la gente que no conoce de Jesús. Amén. Porque vamos a validar la obra de Cristo a favor nuestro. Porque la obra de Jesús ya fue ganada, déjame decirte, ya fue hecha y la gente necesita conocer de Jesucristo. Amén. Importante, amado hermano. Ahora quiero decirte que el mensaje no es un mensaje fácil, porque el pasaje dice en el versículo 9, fíjate lo que dice. Una vez que Isaías dice, yo voy a ir, envíame a mí. Fíjate el versículo 9. Y dijo Dios, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Dios está mandando a Isaías a un pueblo duro, a un pueblo engrosado. Y esa palabra viene de grasa. Tú sabes que el colesterol es precisamente esa grasa en la sangre que impide que fluya libremente la sangre. Hay una enfermedad que se llama aterosclerosis, que tiene que ver con grasa en el corazón y que impide que el corazón pueda entonces palpitar, ¿sabes? Y pueda hacer las funciones, porque llega oxígeno y sangre, ¿sí me entiendes?, al corazón para que se pueda mover todo. El pueblo está engrosado, su corazón está lleno de grasa, no está funcionando, no recibe la palabra. Y Dios envía a Isaías a hablarle a un pueblo así. Nosotros invitamos a la gente, el último día del amigo, levanta tu mano si invitaste a alguien y no pudo venir ese día. Levanta tu mano. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste? Triste. Hay tristeza espiritual porque las personas no saben lo que necesitan. Están ciegos, su corazón está engrosado. No oye, no entiende, no mira, no ve, no saben. No saben que necesitan a Jesucristo. Pero tú y yo sí lo sabemos y vamos a ir. Por eso no es fácil hablar de Jesucristo.
Por eso nos rechazan, por eso dicen que sí, pero no vienen. Por eso nos esforzamos para que escuchen. Porque este mundo, ¿sabes? No conoce a Jesús, no conoce a Dios. Pero Dios nos envía, amén, a predicar su palabra, amado hermano. Te invito a que te pongas de pie, por favor. No es un mensaje fácil, pero hay un remanente que está buscando a Dios. Termino con este versículo de Mateo 9, 35 al 38. Escucha bien, iglesia, lo que dice Dios. ¿Quién lo dice? Dios en su palabra. Escucha bien. Mateo 9, 35 al 38. Dice la Escritura. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver la multitud tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces le dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La gente vive su vida, se va a trabajar, compra cosas, pasea con la familia, tiene sus problemas como todos, pero no conocen a Jesucristo. Pasan aflicciones y no saben acudir a los brazos de Dios. Sabes, nosotros como cristianos, cuando hay una necesidad, vamos a Dios y recibimos su paz y su consuelo. Amén. ¿Sabes que ellos no tienen eso? ¿Sabes que lloran sin consuelo? ¿Sabes que están vacíos en su corazón? ¿Sabes que no conocen a Jesús? ¿Sabes que no conocen la verdad? ¿Sabes que si se mueren sin Cristo se van al infierno? ¿Lo sabías? Y Dios dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Qué vas a hacer, hermano o hermana en Cristo? ¿Vas a quedarte quieto esta semana, pasivo, que otros lo hagan? Acabo de ser el pastor y los líderes que les gusta. La gente necesita de Dios. Y la iglesia es la que habla de Dios. Nadie más. No van a encontrar el mensaje de Jesucristo en la escuela, en una campaña, en una conferencia afuera. No la van a encontrar. Solamente en la iglesia se habla la verdad de Jesucristo, del cambio, del perdón de pecados, del valor de la sangre de Jesucristo. Solo en la iglesia de Dios se habla acerca de esto. ¿Qué vas a hacer, iglesia, esta semana? Vamos a orar. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Aquí estamos, Dios. Estamos delante de ti y de tu presencia, de tu trono de gloria, de majestad, de tu santidad. Al ver quién eres tú y ver nuestras vidas, nos damos cuenta que somos pecadores, frágiles, necesitados, dependientes, pequeños. Pero por fe creemos tu palabra, que podemos ir a Jesús, confesar nuestro pecado y encontrar perdón y limpieza de toda maldad. Quiero invitar a aquellos que necesitan una oración por su vida, porque necesitan que Dios les ayude a vencer algún problema, alguna necesidad, alguna aflicción, algún pecado. Te invito para que pases al frente, por favor. Será un honor orar por ti, bendecirte y fortalecer tu vida espiritual. El pecado daña la vida del cristiano. No es lo que tú piensas si estás bien o estás mal, es lo que dice Dios.
podemos vencer todo pecado, todo vicio, todo mal hábito, todo problema, toda necesidad en la presencia de Dios. Yo quiero animarte, iglesia, esta tarde a tener un corazón dispuesto para Dios. A que lo que tú sabes de Él en su palabra, que es verdad, lo obedezcas. Porque esa es tu vida. Andar en sus caminos, obedecer su palabra, es lo que te hace vivir. Para eso fuimos llamados. Esta semana, de manera muy especial, tómate tiempo para leer la Escritura, su palabra, y revisa, por favor, los pasajes que hablan de quién es Dios. Maravilloso, santísimo, altísimo, soberano, omnipotente, omnisciente, único Dios, vivo, verdadero. Que tu criterio para discernir cómo estás no sean otras personas, sino que sea Dios y su palabra. Delante de Dios, tú y yo debemos caer rendidos, porque somos hombres de labios inmundos, en medio de una sociedad de labios inmundos que no honra a Dios. Algunos el día de hoy necesitan, por fe, experimentar el perdón de Dios de su pecado practicado. Ese vicio, ese pecado, ese problema que te trae, ¿sabes? Y que te impide buscar a Dios. En el nombre de Jesús, dice la Escritura, confiesa tu pecado. Y si confiesas tu pecado, Dios es fiel, cumple su palabra. Dios es justo, Él puede perdonarte porque ya está pagado el precio del pecado por la sangre de Cristo. Es justo que Él te perdone porque está pagado todo en Jesús. Y recibe por fe esta tarde la paz del perdón de tu pecado por Jesucristo. Recibe, hermano, cree la palabra, es verdad. Que si confiesas y reconoces tu pecado, Él te limpia, Él te perdona y te da una nueva oportunidad. Iglesia, Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Jesús dijo, predicad el evangelio a toda criatura. La palabra dice, ay de mí si no anunciare el evangelio. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Señor, envíanos esta semana de manera muy especial a orar todos los días a las 6 de la mañana. No importa que nos estemos yendo al trabajo, no importa que nos estemos levantando a esa hora, Dios. Que estemos unidos como congregación con un solo objetivo, que la gente conozca de Jesús. Que la gente conozca de Jesús. Que tengamos esa unidad espiritual en las mañanas para unirnos como iglesia. Que ayunemos a lo menos una comida al día, Dios. Y que te mostremos a ti que realmente estamos interesados en la salvación de las personas. Porque dejar de comer implica eso.
que preferimos darnos el gusto de comer para orar, Señor, por los que no te conocen. Ministra a tu iglesia, Dios, esta tarde. Estamos aquí en tu presencia. Por fe declaramos el próximo domingo que vas a usar la vida de Eugenio Cordero, este hermano que te ama, Señor, y que predica bien tu palabra. El amigo que invitemos, el amigo que traigamos, va a escuchar tu palabra y la va a escuchar bien. Y si hemos orado y ayunado, el ambiente estará propicio para que tú toques su corazón, Señor. Que sea para ti la gloria y para nadie más en esta hermosa tarde. En el nombre de Jesús.